Buenos días a quienes asisten a la audiencia y lectura de fallo dentro de la casación 63610, que se adelantó atendiendo las voces de la Ley 906 de 2004. Acorde con lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, hoy 20 de noviembre de 2023, siendo las 8:15 de la mañana, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se constituye en audiencia pública a efectos de dar lectura al fallo aprobado mediante acta 205 del 1 de noviembre del año en curso, mediante el cual se resolvió el recurso de casación interpuesto por el defensor de John Mario Bolaños Mejía contra la sentencia de segunda instancia proferida el 1 de febrero del 2023 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, mediante la cual dispuso confirmar el fallo el 5 de diciembre del 19, emitido por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada Caldas, mediante el cual condenó al implicado por el delito de homicidio simple. Se le pregunta a la señora secretaria si hay alguna novedad para la presente audiencia. Honorable magistrado, se encuentra presente en el recinto de la audiencia el señor fiscal delegado ante la Corte, el señor procurador delegado ante la Corte, el señor apoderado del procesado, de igual manera la defensora de familia y la secretaría comunicó de la diligencia al procesado John Mario Bolaños Mejía, al doctor José Fernando Londoño González, representante de víctima, quien no asiste a la diligencia. Son esas las partes para que las partes presentes hagan la correspondiente presentación, señor magistrado. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, sírvase presentarse al señor fiscal delegado ante la Corte. Señor magistrado, muy buenos días. Un cordial y respetuoso saludo para usted, para la señora secretaria de la sala, para el señor procurador, para las partes intervinientes presentes. Por la Fiscalía se presenta Leonardo Augusto Cabana Fonseca, fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor magistrado. A usted, señor fiscal. Por parte del Ministerio Público. Honorable magistrado, muy buenos días para usted, lo mismo que para los demás presentes. Le habla Jaime Gutiérrez Millán, procurador segundo delegado para casación penal. El señor defensor. Atento y respetuoso saludo, su señoría, a usted y a todos los presentes. Por la defensa asiste Juan Carlos Sánchez Gómez. La señora defensora de familia. Muy buenos días, honorable magistrado, a todos los intervinientes, representando la Defensoría de Familia, Diana Mercedes Anaya González. Muchas gracias, doctora Maya. Esta lectura, según lo acordado por la Corte, se erige como un extracto de la providencia, el cual no sustituye la decisión ni la complementa, ni se integra a ella. El resumen solo constituye una herramienta metodológica para racionalizar las labores de la corporación. Al final del presente acto procesal, partes intervinientes y demás interesados podrán acceder al texto completo del pronunciamiento, que en esencia se ocupó de lo siguiente. Hechos. Cuando Marta Janet Olaya Rodríguez y su hijo JMOR, de 10 años de edad, se desplazaban por la vía pública, calle 14 con carrera sexta, zona urbana de Puerto Salgar, Cundinamarca, a eso de las 10 de la noche, el 24 de febrero del 2013, en el sitio se hizo presente una persona que exhibió un arma de fuego, la apuntó y la disparó 3 veces en contra de la humanidad de la primera, causándole de inmediato su deceso. El menor entregó a un patrullero de la policía que se acercó al lugar de los hechos después de escuchar las detonaciones, la descripción del agresor, su forma de vestir y características básicas. Circunstancia que llevó a que el servidor público capturara cerca de las 10:30 de esa misma noche a John Mario Bolaños Mejía, quien portaba marihuana, derivados de cocaína, 5 SIM cards y 2 teléfonos celulares. Consideraciones. La Corte advierte la existencia de 3 problemas jurídicos a desatar en este asunto. 1. Determinar si el Tribunal Superior de Manizales incurrió en falso raciocinio al valorar los testimonios del patrullero Camilo Andrés Hoyos Tejada y del menor JMOR. Para la Corte, no se percibe que el tribunal haya incurrido en un manifiesto desconocimiento de las reglas de la sana crítica en el proceso de apreciación de los mencionados medios probatorios. Al efecto, el fallador plural analizó ambas declaraciones y sostuvo que son prueba directa,
porque se alzan en contra del acusado el señalamiento, el seguimiento del presunto homicida por parte del patrullero que momentos antes había escuchado las detonaciones, una aprehensión de la persona que había sido previamente señalado, un reconocimiento fotográfico con posterioridad al reconocimiento en fila de personas, las que estimó suficientes para estructurar un fallo de condena en contra del aquí acusado. De esta manera, si el sentenciador entendió que, en efecto, el menor vio al agresor y, además, si el tribunal considera creíble lo expresado por el patrullero que obtuvo la captura, ningún hierro de raciocinio implica en sus conclusiones, entre otras razones, porque éstas, dentro del marco reseñado, no se ofrecen contrarias a la lógica, a la ciencia o a la experiencia, con independencia de otro tipo de hierros anteriores a dicha valoración, como a continuación se explicará. En consecuencia, este primer cargo no ha de prosperar. Segundo, establecer si el Tribunal Superior de Manizales incurrió en falso juicio de identidad al dejar de apreciar apartados del relato del menor JMOR cuando el defensor impugnó su credibilidad. La Corte analiza todo lo que el menor JMOR declaró en juicio y concluye que el tribunal sí cercenó su declaración en varios aspectos valiosos que dice en relación con lo que se consignó en el documento que sirvió de base para que la defensa impugnara la credibilidad del mismo. La entrevista ante la Defensoría de Familia, en la que el principal testigo de cargo manifestó que 1. Vio al agresor de espaldas. 2. No lo vio bien porque se asustó al ver a su mamá tirada en el suelo, reacción natural en un menor de 10 años de edad ante un episodio dramático. 3. Se escondió detrás de una planta, reacción entendible al temer que podía correr la misma suerte de su ascendente. Y 4, tampoco lo vio frente a frente. A partir de estos detalles importantes emerge sensato que JMOR solo haya alcanzado a divisar eso y no la cara del ofensor, pues además el fallador mutiló de la declaración del testigo las circunstancias de tiempo y de modo en que ocurrieron los hechos, tales como a. La hora en que ocurrió la tragedia, aproximadamente 10 de la noche, lo cual indica una reducción de visibilidad. B. La poca iluminación de la vía pública, pues conforme el propio testigo lo narró, de 3 lámparas ubicadas en ese lugar de la vía pública, solo una funcionaba. C. La gorra usada por el agresor en su cabeza al momento de los hechos, dado que ésta contribuye a cubrir el rostro o a ensombrecerlo si existe poca luz, como ocurrió en este caso. Y D. Los nervios que experimentó por el infortunio que lo condujeron a esconderse detrás de las plantas de mirto, la que en todo caso, en las condiciones descritas, también le resta visibilidad. Para la Corte resulta de suma importancia que el menor JMOR haya exteriorizado que, comillas, todas las noches me pongo a pensar sobre todo lo que pasó y acerca del aspecto físico del homicida, motivo por el cual no puede dormir bien, para que alguien le ayude a elaborar una especie de retrato hablado, en tanto ello genera enormes dudas en cuanto a esa particularidad, pues a partir de la fecha de los hechos, 24 de febrero del 2013, hasta el día en que declaró en juicio, 16 de noviembre del 2018, esto es, más de 5 años y 8 meses, el testigo permaneció con esa vacilación. De otro lado, si el tribunal hubiese valorado integralmente el testimonio del patrullero Hoyos Tejada, podría advertir con naturalidad que ese medio suasorio no vinculaba al implicado con el homicidio de Marta Janet Olaya Rodríguez. Al efecto, cabe resaltar lo hallado en poder del capturado, los artículos y sustancias que portaba, al ser neutralizado y capturado por el patrullero Hoyos Tejada, pues no son indicativos de haber participado minutos antes en un homicidio. A lo sumo, serían indicativos de que se dedicaba al hurto, al consumo o a la venta de estupefacientes, pero no a la participación en un homicidio. Por ende, el cargo prospera. Tercero, definir si el tribunal omitió valorar la prueba pericial de barrido y absorción atómica practicada a las manos y prendas de vestir del acusado poco después de la captura en flagrancia, pese a que allí no se encontraron residuos de disparo. La Corte analiza la apreciación del tribunal sobre esa prueba y determina que, finalmente, dejó de examinar ese elemento de juicio valioso con trascendente efecto para la tesis defensiva. No puede determinarse con absoluta certeza
que el procesado disparó o no un arma de fuego en la noche del 24 de febrero del 2013, pero el hecho estipulado se erige en un elemento sustancial que fortalece la tesis de la duda. Por ende, el cargo prospera. En cuanto a la trascendencia de los hierros, la Corte advierte que existe duda acerca de las manifestaciones del principal testigo de cargo rendidas en el juicio, ceñidas a que supuestamente vio y distinguió las características físicas del agresor, dado que en sus iniciales atestaciones aceptó no haber estado en posibilidad de conocer el rostro del atacante, como quiera que solo vio sombras. Para la Corte es más creíble los que ese testigo dijo antes del juicio, dado que se compadece con las condiciones de visibilidad de la zona y el estado de enorme zozobra del declarante. En estas condiciones no se alzan elementos de juicio creíbles y suficientes para nutrir desde la perspectiva de la Fiscalía su teoría del caso, en tanto lo arrimado no supera el estándar de conocimiento exigido por la ley para definir la responsabilidad de un acusado. Pero además, en contrario, acorde con la hipótesis de la defensa, se erigen plausibles que en efecto no fue el procesado quien ejecutó el crimen, como quiera que en su favor operan dos hechos trascendentes de cara a la dinámica de lo ocurrido y la captura de la que fue objeto pocos minutos después. Uno, en su poder no se hallaron armas o elementos que lo vinculen con el ataque, ni se observaron rastros de sangre en el cuerpo o vestidura. Y dos, se aceptó como hecho probado con ocasión de la prueba a la que se le sometió de inmediato que ni en su cuerpo ni en sus ropas había vestigio de pólvora o de residuos de disparo. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, casar la sentencia el 1 de febrero del 2023 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Segundo, absolver por duda a John Mario Bolaños Mejía del delito de homicidio simple. Tercero, disponer la libertad inmediata de John Mario Bolaños Mejía por razón de este proceso, para lo cual se librarán los oficios pertinentes y se ordena que el juzgado de primer grado se ocupe de realizar las anotaciones a que haya lugar. Cuarto, disponer a través del juez del primer grado la cancelación de los registros y anotaciones originados en contra del acusado en razón de este proceso. Quinto, esta decisión no admite recursos. Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen. No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se le agradece a quienes comparecieron a la lectura del fallo. Buena mañana.